Lo saludamos ya a Sergio Abrevaya, que está en comunicación con nosotros. Sergio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, es un poco así, ¿no? Hay mucho movimiento, todavía hay piezas que no terminan de encajar. ¿Qué análisis tiene del tablero político hoy en la Argentina? Bueno, por un lado me parece que la grieta vuelve a ofrecer los dos candidatos de un lado y del otro lado, ¿no? Que son Macri y la fórmula Alberto Cristina. Y por el otro lado estamos tratando de construir algo más racional que eso, que en estos 12 años nos entregó dos gobiernos o dos tipos de gobiernos que de todas formas, es decir, de una u otra manera terminaron con índices de pobreza muy altos, con 4 millones de familias sin vivienda, con el aparato productivo destruido, en uno con el Banco Central sin divisas, el otro con divisas pero con una deuda gigante. Nos parece que hay que formular un gobierno racional, productivo, con trabajo, que mejore y que cambie absolutamente, es decir, de manera estructural la economía argentina y mejore la vida de los argentinos por eso. Y entonces, ahí es donde nos hemos juntado y está la propuesta de Lavagna como candidato a presidente. Bien. ¿Hoy Lavagna está o no está dentro de Alternativa Federal? ¿Y qué creen ustedes que debería ocurrir allí en ese espacio, no? No, Lavagna no está en Alternativa Federal, Bien. está en Consenso 19, que es donde estamos algunos peronistas, el socialismo y el GEN. Y algunos radicales, como vos contabas, que creen que esta es la alternativa que construir. Del otro lado está Alternativa Federal. Nosotros creemos desde el GEN que hay que construir con Alternativa Federal, que hay que juntarse y hacer una sola fuerza para que realmente se dispute el gobierno, porque si no, partimos votos, como quien dice, y además no tiene sentido, porque por ejemplo Schiaretti tiene un modelo productivo como el de Santa Fe, como el que queremos llevar a la nación, ¿no? Que es en ese caso industria e industria, pyme además, así que nos parece que hay que resolver esto juntándose. Bueno, por ahora parece difícil, ¿no? Está como cada uno por su lado, han ido y han vuelto en la última semana varias veces, allí hace falta tal vez sentarse todos en una mesa. ¿Cómo se soluciona esto? Sí, esa es la idea y por supuesto dejar un poco más de lado la discusión del método de elección de presidente, que es lo que ha diferenciado. Además hubo ruido porque la reivindicación de eso la semana pasada apareció Scioli, sí, claro, candidato, cosa que ya por suerte ha sido descartado. Eso nos complicaba mucho desde el Consenso 19, pero me parece que hay que llegar a un acuerdo, que es posible esta semana y la otra, y que ahí se articula una fuerza que disputa el gobierno en vez de disputar el tercer lugar, ¿no? No tiene sentido. Claro. ¿Para ustedes el candidato es Lavagna? Sí, para nosotros Lavagna es el mejor candidato para este momento. Es un momento de una transición de un esquema económico a otro, con un Estado gigantesco que tiene que subsidiar todo lo que la economía no logra resolver, es decir, porque no logra dar trabajo. Ese es el Estado de Cristina y también es el Estado de Macri. Esta es la realidad, con una pobreza muy grande y con un aparato productivo muy chiquito, ahora empeorado, por supuesto, con un sistema financiero que ganó. Cristina decía, nunca ganaron como conmigo, bueno, faltaba Macri, es decir, vienen ganando como locos, no les sirve a la Argentina porque no es un sistema financiero que gana porque le presta al sistema productivo, sino que gana porque es una tómbola donde entran divisas y se van muchas más, digamos. Entonces la Argentina necesita otra economía, y Lavagna la ve, la entiende, lo vimos cuando fue el 2002, 2003, 2004, me parece que es alguien que entiende muy bien cómo funciona la economía y cómo debería ser esa economía pyme, ¿no? Por eso le ha ido tan bien cuando fue a las elecciones en Córdoba y en Santa Fe. Sergio, buen día. Javier es mi nombre. Buen día, Javier. Al margen de quién sea el ganador en octubre, digamos que la gobernabilidad para el próximo mandato va a ser difícil en términos económicos, la deuda con el fondo y déficit fiscal y muchos ítems que van a hacer que sea más complicado de lo que es el hoy. ¿Cómo se ve ese futuro? Sí, por supuesto complicado para cualquiera que gane, pero lo más complicado sigue siendo lo que te decía, porque si vos no creás condiciones para generar divisas, es imposible que puedas pagar nada, digamos. Si podés renegociar y pagar con qué, ¿cómo resolves este problema? La plata que pediste no la pediste para invertir en bienes de capital y producir, así que lo que tenés que resolver es el tema productivo y el de la deuda, que es un tremendo problema, resuelvas lo productivo o no,
tendrás que renegociar y de esa manera tener algo más de tiempo para armar el aparato productivo, que es lo que no se está haciendo en los últimos 30 años. Sergio Abrevaya, Fernanda la saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Usted decía recién que la baña es la persona. Ahora, ¿cómo van a jugar los demás, las demás personalidades que tienen la intención también de ser precandidatos a presidentes? Pienso en Urtubey, pienso en Massa, para no llevar 4 fuerzas a octubre y que sean 3, como creo que es la intención. Nosotros creemos que hay que consensuarlo, eso, que hay que buscar un rol para cada uno. Y que conviene que no ir a primarias y que la baña sea el candidato de un consenso grande, como se dice hoy, con una foto de todos apoyándolo. Bien. Pero también nos parece que si no hay caso, digamos, si quieren presentar igual, bueno, habrá que ir a primarias, ¿no? Claro. Al final del camino. Nosotros creemos que lo mejor es que no haya y que haya un candidato de consenso, porque a diferencia de los que reivindican la primaria de Cambiemos que lo llevó a la presidencia de Macri, esa construcción tenía una base que ya venía conversándose, que era la de UNEN o el ex UNEN. Sí. Ya había toda una historia, además, sobre todo, se organizaba una oposición contra el gobierno. Más allá de que nosotros no compartimos eso, pero quiero decir, en la mente de la gente era así. Ahora, la tercera fuerza es una tercera fuerza que no ha existido para disputar gobierno, y entonces requiere una articulación diferente, requiere convencer a la población de que están decididos todas las personalidades que adhieren a esa tercera fuerza a construir lo que tienen un candidato muy fuerte para eso. Me parece que desde ese lugar hay que hacer el consenso de la candidatura, pero bueno, si no hay caso, habrá que cumplir con la ley. Está bien. Sergio, te quiero preguntar por la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el análisis que se hace de la gestión Rodríguez Larreta? Recién decíamos esto de inauguración de obras y demás, pero digo, al margen de lo que desde aquí podemos ver, caminando la ciudad, ¿cómo se la ve? No, mira, el problema mayor sigue siendo para mí 2, que son muy graves, que son la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Es muy caro vivir en Buenos Aires. El mercado inmobiliario se hizo del precio, así que todo sube en dólares inexplicablemente, no para de subir, y por otro lado te lo regula la emergencia, es decir, la ciudad lo único que encaró como obras de vivienda desde el Estado fue Papa Francisco por la crisis del indoamericano. Entonces, que recordarán hace años ocurrió cuando se ocupó un predio. Sí, claro, sí, claro. Bueno, esta situación sigue siendo la más grave. Subimos del 22% histórico de inquilinos al 35%, más lo que se alquilan asentamiento y villa. Es decir, está totalmente disparada la cifra. Esto porque el Estado no intervino bien y eficientemente para bajar los precios, como lo ha hecho en cualquier ciudad de Europa, digo, del primer mundo, ¿no? Después de la posguerra y aún hoy. La vivienda tiene que ser lo más accesible. Hoy acceder a una vivienda es muy difícil porque el problema no está solo en la tasa, sino en las condiciones y los requisitos previos para asegurarse el banco de que te va a cobrar. Es decir, es un crédito hipotecario doble candado. Primero me aseguro que pagás y después además te hago la hipoteca. Claro. Es como si fuese un crédito personal. Así que este es uno de los problemas más graves. El otro es el transporte, aunque parezca insólito. La gente cree que el gobierno ha hecho algo bueno con el Metrobús, cosa que es cierto. Cuando se aprobó hace 10 años yo era legislador también y lo voté. Pero eso compró tiempo, digamos, porque en realidad las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires, que además sigue creciendo económicamente, requieren un transporte por abajo. Es la única manera de resolver el tránsito. Si no, llegás tan tarde al lugar, como en Sao Paulo, que preferís vivir en otro lado y trabajar en otro lado. Y eso sería muy malo para la ciudad de Buenos Aires. Así que esos dos problemas no los resolvió. El subte, para ponértelo en números, tiene una sola última línea que se inició hace 17 años, que es la línea H. La ciudad de Buenos Aires tiene 60 kilómetros de subte. Para darte una idea, Santiago de Chile, que empezó en el año 75, nosotros en 1912, tiene 100 kilómetros de subte. Y las grandes ciudades oscilan entre 200 y 400 kilómetros de subte. Sin embargo, como vos decías, inaugura el Paseo del Bajo, o mejor que eso, dos obras que están bien, el Paseo del Bajo y la de los trenes, la de la elevación de trenes. Esa obra te demuestra, por la velocidad en la que la hicieron, que se podría hacer el subte muchísimo más rápido, hacer líneas nuevas, que ni Macri ni Larreta en la ciudad iniciaron ninguna nueva, y mejorar definitivamente el transporte en la ciudad. Estos dos temas siguen sin resolverse, y a pesar de que demuestran que pueden hacer
obras grandes en tiempo, insisten en no hacerlas de las obras, las de subte. Sergio, la última muy cortita. ¿Hasta cuándo hay tiempo de lograr un acuerdo con Alternativa Federal y cuándo se vence ese plazo? Más allá de la formalidad del 12 de junio para inscribir los frentes electorales y del 22. ¿Ustedes pretenderían que antes esté resuelto eso? Bueno, claro, vos dijiste bien, la fecha de la alianza es el 12, así Sí. que hasta ese momento tenemos la posibilidad de tejer esta alianza, digamos, este frente electoral grande entre Consenso 19 y Alternativa. Sí. Nosotros igual ya anunciamos la candidatura de Labaña, así que eso está listo, digamos. Iremos con el frente más grande posible. Está bien. Así que te diría que es el 12 la fecha. Bien. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día.